Bienvenidos hoy a nuestro campamento. Es una bendición estar aquí con ustedes, escuchando la prédica. Aquí estamos por una semana, ¿verdad? Pero hoy nos toca hablar en español. Y hoy voy a enseñar lo que enseñé en la noche anteayer. Voy a hablar del tema de la sangre de Cristo Jesús. El título es Gracias a Dios por la sangre. Y quiero decir, gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Vamos a comenzar en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 9 hasta 13. Y mi texto, versículo 12. Pero me gustaría leer mucho de versículo 9 hasta 13. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 13, 9 y adelante. No seáis llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas. Y ahí dice, porque es buena cosa que el corazón sea establecido con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Porque de los animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el sumo sacerdote, los cuerpos son quemados fuera del real. Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. La Biblia aquí habla de muchas cosas bonitas. Y empieza diciendo que no debemos estar llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas. En el mundo de hoy hay muchas religiones y cada religión tiene su propia doctrina. Cada uno está enseñando otra cosa. Pero nosotros debemos guardar la palabra de Dios y estar con lo que la Biblia dice, no con lo que el hombre dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto de la salvación? Ahí en versículo 12 está muy bonito lo que dice. Dice que es Jesús y que Jesús hizo algo para nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús murió, Él sufrió, Él padeció en la cruz. ¿Para qué? Amen. Para santificarnos. ¿Y para santificarnos cómo? Por su sangre. Es la sangre de Jesucristo que nos salva. No sangre en una taza o en una copa. No podemos beber sangre y recibir perdón de pecado. Tenemos que ver la sangre verdadera de Cristo derramada en la cruz. Y esa sangre es la única cosa que nos puede salvar y dar perdón de pecados. Entonces este versículo nos enseña que Jesús padeció por una razón. Amén. ¿Cuál era el propósito que Él murió? El propósito era para santificarnos. Santificar significa limpiar, purificar, hacer santo. ¿Cómo podemos ser santos hoy en día? Por su sangre. Sin la sangre de Cristo Jesús no hay salvación. Hoy quiero hablar de la sangre, porque sin la sangre de Cristo no podemos ser salvos, no hay salvación. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, de salvación. No hay salvación fuera de derramar sangre. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Ya sabemos de Adán y Eva, ¿verdad? Voy a mostrarte que en toda la Biblia Dios demanda sangre por el pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo el Señor Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Recuérdate que Adán y Eva pecaron. Y Adán y Eva fueron culpables y merecieron, ¿verdad?, ir al infierno.
Pero Dios tenía misericordia, Dios tenía gracia y Dios tomó un animal. Y Dios sacrificó este animal y la sangre salió de este animal. Y era el primer sacrificio para los pecados del mundo. Los pecados de Adán y Eva. Y Dios tomó los pieles de este animal. Ahora, en este lugar no dice que era oveja. Pero miramos en capítulo 4, hablando de Abel. Y dice, versículo 2, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín una ofrenda al Señor. Entonces, y dice, bueno, y Caín fue el labrador de la tierra. Caín y Abel vinieron y ofrecieron a Dios un sacrificio. Caín ofreció su fruto, y Dios no lo aceptó, porque no había sangre, solo uvas, ¿verdad? Pero Abel, trajo un cordero y Dios lo aceptó. Por esto pienso yo que era un cordero que Dios mató. Y Dios mostró a Adán y Eva, mire, tan enojado que estoy, quiero echar mi ira contra usted por tu pecado. Pero en vez de juzgarte, yo acepto un inocente en tu lugar. Y esto era el inocente. No hay nada más bonito y inocente que un cordero. ¿Cómo se llama? Corderito. Una oveja, ¿verdad? Qué pequeñita, qué bonito. Nosotros fuimos a Oklahoma y allí vimos nosotros 2 ovejitas o 2 corderitos. Y habían de como 4 días de nacimiento. Y ellos andaron con nosotros y pudiéramos acurrucar, es la palabra, ¿verdad? A ellos y cosas así. Son preciosas. Pero Dios dijo a Adán y Eva, yo no permito el pecado. Y me enojo cuando uno peca. Y algo tiene que morir. Porque Dios es tan enojado, tan santo. Entonces, Dios hizo el primer sacrificio. Estuve pensando ayer en la noche, no dije en inglés, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo murió en la cruz. Él hizo un sacrificio por todos. Hizo Jesucristo el primer sacrificio. Hizo Jesucristo el sacrificio final. Interesante, ¿verdad? Pero Jesucristo es el que sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Pero al principio era el pecado de Adán y Eva. Y Dios aceptó la sangre de un inocente en lugar de ellos. Y yo imagino que Adán y Eva gritaron, gracias a Dios por la sangre. Gracias a Dios por este sacrificio en mi lugar. Porque Dios tenía misericordia y aceptó el sacrificio de un animal. Ahora en el Antiguo Testamento miramos esto. Miramos otra vez cuando Dios aceptó sangre en lugar de pecado para perdonar. Dice en Éxodo capítulo 20, leyendo versículo 1 al 5, dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de aqueste mes tómese cada hombre un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña y no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las almas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y la Biblia está hablando aquí del Éxodo. Algunos llaman esto Pascua. Pero eso era un tiempo en que estaban en Egipto. Y los judíos estaban en Egipto y Dios quería rescatarlos para que pudieran escapar, ¿verdad? Escapar de este lugar. Y Dios dijo a ellos, tú tienes que tomar un cordero. Y tú tienes que tomar este cordero y matarlo y comerlo. Pero una cosa, yo voy a enviar un ángel. Y este ángel va a matar cada primogénito. Pero los que tienen la sangre, ya voy a pasar. Y yo no voy a matar.
Y Dios instruyó al pueblo de Israel tomar la sangre de este animal y poner la sangre en el lintel, ¿se llama? ¿Cómo es la palabra? Lentil o dentil, no me recuerdo, pero en la puerta, ¿verdad? Y aquí Dios dijo, hay que poner la sangre aquí y la sangre aquí. Ahora, yo pienso que ellos ni idea tenían de Jesucristo en el futuro muriendo en la cruz. Pero nosotros miramos a esto, hoy mirando hacia atrás y miramos esto era una profecía de Jesucristo. Una profecía, porque sí, algunas gotas se cayeron así, ¿verdad? Y Él puso ahí, mira lo que tenemos, una cruz. Entonces, esta es una profecía de la cruz de Cristo en que Él murió más adelante. Pero miramos a ellos, el pueblo de Israel, obedeciendo a Dios y poniendo la sangre allí. Y cuando pasó el ángel, ellos fueron, ¿qué? Protegidos de la ira. Entonces, imagino que cuando ellos se despertaron en la mañana después de la Pascua y miraron que su familia era seguro y no había nada que pasó, ellos gritaron, gracias a Dios por la sangre, porque la sangre nos salvó. Ya sabes esta historia, ya conoces esta historia. Es una historia bíblica y bonita. Pues más adelante, el pueblo de Israel salió y entraron en la tierra prometida con Moisés. Bueno, Moisés no murió, con Josué entraron en la tierra prometida. Y el pueblo de Israel tenía ahí la ley dada de Dios a Moisés. Y la ley dijo que cuando uno pecó, uno tenía que traer un cordero y hacer un holocausto, se llama, hacer un sacrificio. Y vamos a leer lo que dice en Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4, mire lo que dice, versículo 27. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y más, dice, esto es lo que tiene que hacer el hombre cuando él peca. Y más abajo dice esto. Dice versículo 32, y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y la Biblia dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella la ofrenda quemada. Ahora la Biblia sigue diciendo lo que debe hacer el sacerdote. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada. Y más abajo dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, cuando uno pecó, la Biblia dice, acabamos de leerlo, el hombre tenía que traer el cordero y él mismo tenía que poner su mano encima. El hermano me regaló este cuchillo, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios. Pero según la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer él? Poner su mano encima del animalito, del cordero, y degollarlo. Y allí salió la sangre. Y el sacerdote estaba tomando la sangre para ofrecerlo. ¿Por qué tenía que poner su mano encima? ¿Por qué tenía que hacer él el sacrificio? Porque Dios dijo en la ley, así es como hacerlo. Y entonces el hombre estaba haciéndolo diciendo, para mí, para mis pecados. En mi lugar, Señor, aceptas esto. Yo soy el culpable. El inocente. Por favor, acepta el inocente en lugar de mí, el culpable. Entonces, el sacerdote lo llevó y puso en el altar, como dice la Biblia, y el hombre fue ¿qué? Perdonado por la sangre. No tomando sangre, era por ofrecer la sangre. Y en este animal y la sangre ofrecida había perdón. Y yo no sé, porque yo no viví en aquel entonces, pero yo imagino que este hombre salió feliz
caminando a su casa de Jerusalén. Imagino que él quizás gritó, gracias a Dios por la sangre, porque él había perdonado por el sacrificio. Hoy en día, ¿sacrificamos animales? Claro que no. Esto es algo anterior, esto es algo pasado, ¿verdad? Pero una cosa interesante, es decir, que estamos en el Nuevo Testamento, esto era el Antiguo Testamento. Pero yo leo Levítico 17 y yo veo algo interesante. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios escribió la ley usando el mano de Moisés. ¿Y cómo habla Dios? Diciendo que no hay salvación sin expiación de sangre. Hay que derramar sangre y el perdón viene por medio de la sangre derramada. Pero ¿cómo habla Dios? Yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Es como una profecía. Jesús está diciendo, algún día yo mismo voy a poner mi sangre en el altar para perdonar. ¿Entiendes eso? Entonces esto es más que solo un mandamiento a Israel. Esta es una profecía de Jesucristo que ha de venir y que vino algún día y murió. Ahora, ¿sacrificamos animales nosotros para ser salvos hoy en día? Si hagamos, imagino que nos van a poner en la cárcel. Abusaste tú a un cordero, van a decir, o algo así. Ya no estamos debajo del Antiguo Testamento. Pero esto era como hallar perdón en el Antiguo Testamento. Era por sangre de animal. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, cuando llegó Jesucristo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Jesucristo es nuestro Cordero. Y Él es el que empezó el Nuevo Testamento. Y no es ahora por la sangre de un animal. Ahora es por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que dio su sangre por nosotros. Entonces esa es la sangre que salva, la sangre derramada de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leer. Quiero ir a Hebreos y leer mucho del libro de Hebreos hoy, ¿verdad? Porque Hebreos es un buen libro. Aunque que dice es para los hebreos, ¿verdad? Pero este libro habla de quién es Jesucristo. Y también habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es importante que leímos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 y adelante dice, hablando de Jesucristo. 9:11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, lo hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Y por esta razón, Él, Jesús, es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Mire, vida eterna viene de Jesús, no del Antiguo Testamento. Y ahí dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces Jesucristo murió en la cruz. Él es Dios manifestado en la carne. Dios nos amó tanto que Dios nos dio Jesús para morir como nuestro sacrificio. Y la Biblia dice en Actos o Hechos 20:28 que Jesús o Dios compró la iglesia con su propia sangre.
Él es que salva. Esa es la sangre que salva. No licor en una copa. Muchas religiones tienen otra opción. Tenía un amigo el otro día que él investigó la Iglesia Católica y él buscó en internet y él dijo, ¿creen ellos en verdad en la sangre derramada de Cristo y en su sacrificio para ser salvo? Y esta página, este sitio web de la Iglesia Católica dice, nosotros buscamos a Dios en un sacrificio sin sangre. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice solamente por sangre derramada podemos hallar perdón de pecados. Amén. Entonces yo tengo poco de problema con una religión que enseña otra cosa. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. No podemos ir otra vez bajo el Antiguo Testamento. Ya no es sangre de animal. Ahora es sangre de Cristo, Dios manifestado en la carne. Pero hay una iglesia grande en el mundo que dice, no, el sacrificio hoy es nada más que en la mesa de nosotros. Y tú tienes que comer un pedacito de pan, dicen ellos que eso es cuerpo de Cristo. Y tú tienes que tomar la sangre de Cristo. Tomar sangre, eso es lo que hacen los vampiros, ¿verdad? ¿Dónde en la Biblia dice que debemos tomar sangre? Hay 3 prohibiciones de tomar sangre en la Biblia. Antes de la ley, bajo la ley y de hoy. No debes beber sangre, dice la Biblia. Pero ellos tienen su mesa ahí y ellos hacen cada día algo. Y dicen, vamos a tomar la sangre de Cristo. Amén. Y ellos dicen que esto es un sacrificio. ¿Y sabes qué lo llaman? Lo llaman la misa. ¿Cuántos han ido a la misa? Pues varios, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia de la misa? ¿Es cierto que la misa puede darnos perdón de pecados? Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Y dice, entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo, dice. Por la cual voluntad somos santificados, o sea, salvos. ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, dice la Biblia. No diario, dice una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Para mí resuena como la misa. Mire lo que dice, que nunca pueden quitar los pecados. La misa no es como recibir perdón de pecados, porque ni es sangre, es alcohol, es vino. Eso no es lo que salva según la palabra de Dios. Versículo 12, pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. No necesitamos otro sacrificio. No necesitamos sacerdotes hoy en día. Tenemos la sangre, tenemos el sacrificio. Un solo sacrificio, una vez hecha, dice la Biblia, por siempre. Y ya está sentado en el cielo. Bueno, ellos dicen, no, Él se levanta otra vez y sube y baja cada vez que ellos hacen otro sacrificio. Y ellos dicen que ellos están comiendo a su Dios. Esto no es, hermanos, lo que la Biblia enseña. Esta es una enseñanza falsa. Este es otro sacrificio. Esto es el sacrificio que salva. Y esta es la sangre que salva. No salvación por otra cosa. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hay muchos engañados en una religión falsa que están buscando salvación en otro Salvador. Están buscando salvación por otro sacrificio. Están buscando salvación, pero ni tienen la sangre. Tienen otra cosa en vez de la sangre de Cristo. Pero llaman sangre. ¿Vino es sangre? Claro que no. Pero dice Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aunque que esta religión dice, no, el mediador es María.
Pero la Biblia dice, no, el mediador es Jesús. ¿María murió por ti? No. Pero dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. La sangre de Cristo es mejor que la sangre de un animal de Abel que él ofreció. Y aún más dice, mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparán que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. La sangre de Cristo de la tierra habla, grita, diciendo, mire, esto es que perdona, acéptalo, recíbelo, porque esto es el único sacrificio que puede salvar. Amén. Entonces, vamos a 1 de Pedro 1:18. Yo estoy tratando de predicar lo mismo que prediqué en inglés, para que tú puedas entender el mensaje de la salvación. 1 de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Este versículo dice que somos solos salvos, solo salvos o redimidos por la sangre de Cristo, por la fe, no por pagar. ¿Podemos pagar? Hay una religión grande centralizada en Roma, ¿verdad? Que dice, tú tienes que pagar. Y al otro día yo fui a un funeral, ¿verdad? Y ellos tenían candelas y tú tienes que pagar para encender ellos solo quieren dinero en esa religión. Pero ellos dicen, tú tienes que tomar la misa y pagarlo. Mi primo murió hace varios años atrás. Y nosotros fuimos a Kansas para conocer la familia, porque años no hemos visitado a ellos. Y ni idea tenía yo que ellos fueron católicos, que ellos eran católicos. Y fueron a esta religión. Entonces yo estuve allí y yo dije, no entro aquí, pero tuve que entrar por la funeral. Y estuve hablando con la hija de mi primo y su esposo. Y su esposo dijo, él está muerto, pero está en un mejor lugar. ¿Dónde está? Dije yo. Está en el cielo, dijo. Y yo dije, wow, qué bien. Pero después, pocos minutos después, él dijo, pero no está en el cielo, está en el purgatorio, dijo. Y yo dije, wow, no, pero tú dijiste que está, y él dijo, ahora él nos necesita, me dijo. Y yo dije, está muerto, ¿cómo nos necesita? Él dijo, él nos necesita pagar al sacerdote para la misa para que pueda escapar él eventualmente de purgatorio. Y yo dije, explíqueme otra vez. Y él explicó, en nuestra religión, los católicos, pensamos nosotros que uno muere, él va a purgatorio, ahí está quemando, gritando. Y si pagamos nosotros la misa, eventualmente el alma va a salir. ¿Crees tú que esto es lo que la Biblia dice? Eso es que creen ellos. Entonces uno puede pagar dinero a un sacerdote. Qué horrible eso, ¿verdad? ¿Qué tal si uno no tiene dinero para pagar? Bueno, el hombre está sufriendo más, digo yo. Esto es una religión falsísima. Esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Cristo, redimidos. No por tradición, no por religión, no por pagar. Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre. Y la Biblia dice que somos salvos por la sangre de Cristo, no por otra cosa. Hay tres cosas que demanda Dios. Dios demanda santidad. Ahí está en 1 de Pedro 1:15 y 16. Dice, mas sed vosotros, mas sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Dios quiere perfección. 2:6, no me acuerdo si 2 o 1. 1. ¿Está bien? Dios demanda santidad. Dios demanda que cada persona en el mundo vive sin pecado. ¿Cómo hiciste tú? Pecaste, ¿verdad? Entonces Dios está enojado contigo porque tú no eres perfecto, porque tú no eres santo.
Entonces Dios demanda entonces sangre. Otra vez dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, perdón de pecados. Dios demanda sangre. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que demanda Dios está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y esa es una cosa que Dios demanda. Y sin esto no podemos ser salvos. Dice en Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe somos salvos, no por obras. Por sangre. Ahora, derramar mi propia sangre, ¿Dios me va a aceptar? Porque Dios demanda sangre. No, porque es sangre corrupta de un pecador. Dios que nunca pecó, derramó su sangre para mí. Y Dios dice, yo hice esto para perdonar. Ahora tú tienes que recibir. Tú tienes que aceptarme. Tú tienes que venir a mí para ser salvo y recibir el pago que yo hice por ti. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si somos salvos por fe, ¿fe en qué? ¿En qué debemos poner nuestra fe? Bueno, algunos dicen en el sacerdote. Otros dicen en la misa. Otros dicen en el papa. Para mí es el papa papón. Este hombre no sabe nada. Si él tiene, él tiene poder perdonar pecados, porque no dice él. Todos están perdonados, yo lo declaro. Será el hombre más famoso en todo el mundo si él lo hace, pero él no quiere, porque él quiere más de esto. Porque él no come si él perdona los pecados, ¿me entiendes? El hombre nos salva. Es Cristo que nos puede salvar. Por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25. La Biblia dice en Romanos 3:25 en qué debemos poner nuestra fe. Yo acepté al Señor en este versículo. Romanos 3:25. El 29 de julio de 1992. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Por la fe en su sangre. Ahora, si la Biblia dice que no hay perdón sin sangre y no hay perdón sin fe, entonces ¿en qué debemos poner nuestra fe? En la sangre de Cristo en la cruz. Y Él llevó su sangre, según la Biblia, al cielo. Ahí está. Y cuando aceptamos, Él nos lava de todos los pecados con su sangre preciosa. Esto es el mensaje de la Biblia. Y cuando uno entiende y cuando uno acepta, Él puede gritar, gracias a Dios por la sangre, porque hallé perdón. Solo por fe. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. El Evangelio no es que hago yo. Yo no puedo lograr la salvación por mis obras. Yo no puedo entrar al cielo por algo que yo hice. No es por obras. Yo tengo que confiar en Él y en su sangre, en su sacrificio. Mire, el Evangelio es todo lo que Cristo hizo por mí. El Evangelio no es lo que hago yo. El Evangelio es aceptar lo que Él hizo, porque Él pagó por mis pecados en la cruz. Él es mi sacrificio que me puede salvar. Entonces, ¿estás confiando en la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la única cosa que puede salvar. Y cuando tú entiendes y tú aceptas, tú puedes gritar, gracias a Dios por la sangre, porque ahora soy salvo y yo sé. Bueno, otra cosa que quiero decir, la sangre es tan importante, pero lastimosamente, muchas religiones ni mencionan la sangre, ni prediquen la sangre. Si hablan de la sangre, no es la sangre de Cristo de la cruz, no, es licor o otra cosa. Pero según la palabra de Dios, mire, la sangre es lo que justifica.
¿Qué es la justificación? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. El apóstol Pablo predicó, salvo por fe, justificado por fe. Y esto cambió todo el mundo. Si tú puedes leer el libro de Actos o Hechos, vaya a Actos o Hechos 13, 38, 39 para ver lo que dice el apóstol Pablo. Somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Justificado por la sangre, salvos de la ira. ¿Qué es la ira? El infierno. Justificados por fe. Él cambió el mundo predicando, somos salvos por fe. Otro hombre empezó a predicar lo mismo, se llamaba Martín Lutero. Él estaba leyendo la Biblia y él dijo, wow, yo pertenezco a una iglesia que dice fe obras, que tienen otra sangre. Y él dijo, ya no más, yo confío en la sangre de Cristo. Yo acepto a Él, acepto al sacrificio que Él hizo por mí. Y Él cambió el mundo, porque de ahí salió muchos predicando el evangelio puro, salvos por la fe, no por las obras. Entonces es importante que entendamos lo que la Biblia dice, justificado por fe. La Biblia dice que la sangre redime, Efesios 1:7. La Biblia dice que es la sangre que perdona de los pecados, Colosenses 1:14. Es la sangre que nos hace acercar a Dios. Nadie puede entrar al cielo sino por ser lavado en la sangre. Y Dios no va a lavar con su sangre hasta que uno acepta por la fe. ¿Me entiendes? No es por religión, no es por sacerdote, no es por obras, no es por una iglesia, no es por el Papa, es por la fe. Personalmente, llegando o acercando a Dios y aceptando por la fe lo que Él hizo por ti. La sangre nos da paz. Colosenses 1:20. ¿Tienes tu paz? ¿Sabes dónde vas cuando mueres? Yo estoy 100% que yo soy salvo y que voy al cielo. Yo sé que soy salvo. ¿Todo bien? Pero hay gente en el mundo que dice, yo no sé si soy salvo o no. Y algunos dicen así, nadie puede saber si son salvos o no. ¿Dice la Biblia esto? No, la Biblia dice que tú puedes ser salvo y saber que tú eres salvo. Primero de Juan 5:20. La sangre purifica nuestra conciencia, no solamente lavar de los pecados, pero también puede limpiar el cerebro, ¿verdad? Tu mente. La sangre nos da confianza. La sangre nos santifica, la sangre nos limpia de todos los pecados. La sangre nos lava de nuestros pecados. Revelación 1:5. Según la palabra de Dios, tú tienes que entender que la salvación no es por medio de una religión. La salvación no es por medio de las obras. La salvación es cuando tú entiendes, Cristo es el Salvador. Cristo hizo todo. Yo tengo que dejar todo atrás. Yo no debo confiar en mí. Yo confío completamente en lo que Él hizo. Yo confío en la sangre. Con esto todo dicho, Cristo murió por todos. Y Él pagó por todos los pecados en la cruz. ¿Ok? ¿Todos son salvos entonces? No. Cada individuo tiene que venir a Cristo y aceptarle como tu Salvador. Tú tienes que aceptarle como tu Salvador. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos 5:11. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Cristo murió en la cruz para hacer reconciliación entre Dios y el hombre. No podemos llegar al cielo nosotros sin la sangre. Entonces tienes que venir a Cristo Jesús, confiar en Él, por la fe, aceptándole. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esto es lo que Dios quiere, que tú le aceptas como tu Salvador. A no aceptar es rechazar.
Cada uno tiene que dar cuenta a Dios algún día por sus pecados. Pero si recibimos lo que Cristo hizo, somos perdonados. Es importante que tú aceptas por fe. Termino yo con Actos o Hechos 26, 18. Dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,